A los conductores les encanta quejarse, pero nada supera a un gobierno que prohíbe el sentido común como si fuera una droga. ¿Crees que tu tráfico matutino es malo? Espera a oír las normas que algunos llaman seguridad vial. Créeme, la estupidez apenas empieza a calentar. 1. En Nueva Jersey es ilegal cargar tu propio combustible, porque al parecer el estado decidió que sus ciudadanos están a un mal día de convertir cada gasolinera en una película de Michael Bay. Así que obligan a los empleados a hacerlo por ti, como si los adultos modernos tuvieran la coordinación motriz de un cartón húmedo. Y aunque la ley afirma que es por seguridad, se siente más como si alguien en 1949 se asustó con la gasolina y todo el estado simplemente acordó nunca superarlo emocionalmente. Y lo mejor es ver a los conductores de otros lugares sentados en sus autos, confundidos, mientras un empleado se acerca con la solemnidad de quien realiza un ritual sagrado. Mientras tanto, en Minnesota, el resto de Estados Unidos, la gente carga combustible mientras sostiene un teléfono, un niño, una bolsa de compras y un equilibrio dudoso, pero eso se considera seguro. Sin embargo, Nueva Jersey insiste en que la humanidad no puede confiar en una manguera, convirtiendo cada parada en un recordatorio de que algunas leyes existen solo porque nadie se molestó en borrarlas de la historia. 2. En Alemania hay tramos de la Autobahn sin límite de velocidad, pero aún así puedes ser multado por conducir demasiado lento, lo cual es hilarante, porque significa que el gobierno no te dirá qué tan rápido puedes ir, pero sí te avergonzará si no vas lo bastante rápido. Es como el cartel motivacional más agresivo del mundo, solo que en lugar de decir vive, ríe, ama, básicamente dice muévete o muere. Y si nunca has visto a un conductor alemán acercarse a un turista temeroso a 240 km/h con la sutileza de un misil, es lo más parecido a sentir terror espiritual con cinturón puesto. La idea entera es bellamente caótica, sin velocidad máxima, pero sí mínima. Puedes ir legalmente a 320 km/h, pero si dudas 2 segundos porque viste una mariposa, te arriesgas a una multa por obstruir la velocidad nacional. Es un sistema vial construido sobre la presión social y la potencia, y francamente, funciona sospechosamente bien. 3. En Alaska es ilegal conducir con un perro amarrado al techo del auto, lo que plantea la inquietante pregunta de cuánta gente hacía eso antes de que los legisladores intervinieran. Imagina a suficientes alasqueños tratando sus autos como perchas caninas móviles para que el gobierno dijera, bien Carl, basta, y aprobara una ley que básicamente significa deja de fingir que tu Subaru es un trineo. Y lo más curioso es que la ley parece a la vez muy específica y trágicamente necesaria. Alaska tiene alces en las carreteras, caminos helados 9 meses al año, y aún así, las autoridades tuvieron tiempo mental para abordar el transporte de perros en techos, lo que significa que no fue un caso aislado, fue una tendencia, y que alguien mirara la parrilla del techo y pensara, el lugar perfecto para Buddy, dice todo sobre el individualismo salvaje del norte estadounidense. 4. En Japón es ilegal salpicar a un peatón al pasar por un charco, lo que suena amable hasta que descubres que convierte cada día lluvioso en una partida de Mario Kart de alto riesgo, solo que en lugar de esquivar cáscaras, esquivas demandas. Los conductores deben atravesar los charcos como si manipularan granadas sin detonar, avanzando a paso de tortuga cada vez que el agua toca el asfalto, porque un pequeño error puede lanzar una ola sobre un ejecutivo que te mirará con el odio sereno de quien sin duda llamará a la policía. Y sinceramente, amo esta ley. Es el nivel de civismo al que las sociedades civilizadas aspiran. Pero imaginar a la policía llenando informes como la víctima fue empapada de la espinilla al hombro es la cima de la comedia burocrática. Mientras tanto, en Estados Unidos, salpicar peatones es casi un deporte, generalmente practicado por camionetas conducidas por personas que aprendieron empatía solo viendo películas de acción. 5. En Tailandia es ilegal conducir sin camisa. Sí, toda la nación acordó que los torsos desnudos son un riesgo de seguridad pública que debe legislarse, lo que implica que alguien, en algún lugar, condujo semidesnudo con tanta energía caótica que el gobierno entró en pánico. Y aunque la explicación oficial es reducir distracciones, la verdad no dicha es probablemente que conductores sudorosos deslizándose en asientos de cuero como focas engrasadas no crean las mejores condiciones de tránsito.
Además, el calor tailandés es básicamente el equivalente climático de estar dentro de un horno. Así que el hecho de que la ley te obligue a usar más tela suena a que el gobierno dice: sabemos que te derrites, pero conserva algo de dignidad mientras tanto. Y como no especifica qué camisa, en teoría podrías conducir legalmente con un crop top de una gira de boy band de los 90, probando que las leyes de tránsito se basan más en vibra que en lógica. 6. En Suiza es ilegal lavar el auto los domingos, lo que suena como una inocente regla de descanso, hasta que descubres que las autoridades suizas la aplican con la seriedad de una enmienda constitucional. La lógica es que el ruido perturba la paz, lo cual es adorable, porque Suiza ya podría ser el país más silencioso del planeta. Podrías oír estornudar a una ardilla a 3 kilómetros, pero que nadie enjuague un Honda Civic. Lo más gracioso es que puedes hacer casi cualquier otra cosa un domingo. Escalar montañas, tocar cencerros, practicar yodel con entusiasmo, pero si sacas una esponja, alguien asoma por la ventana como un suricato juzgador. Es una de esas leyes que revelan una sociedad tan ordenada que hasta la suciedad respeta el calendario. Mientras tanto, si le dijeras a un estadounidense que no puede lavar su camioneta en domingo, probablemente declararía independencia desde su cochera. 7. En Chipre es ilegal comer o beber mientras conduces, no solo alcohol, cualquier cosa, lo que significa que si masticas una menta al volante, básicamente eres un forajido. La idea es reducir distracciones, pero considerando que los conductores mediterráneos tratan los carriles como sugerencias corteses, que el límite sea una merienda es ridículo. Puedes tomar una curva de acantilado a 110 km por hora con una mano colgando del volante, y no pasa nada. Pero prueba beber agua y eres una amenaza nacional. Imagina que te detengan y el oficial pregunte: ¿sabe por qué lo paré? Y tengas que responder: sí, agente, estaba masticando, como si fuera un pecado culinario prohibido. Mientras tanto, la verdadera distracción en Chipre no es la comida, son los conductores que manejan como si audicionaran para una versión mediterránea de Rápido y Furioso. 8. En Dinamarca, estás legalmente obligado a revisar si hay niños dormidos bajo el auto antes de conducir, lo que suena noble, hasta que te das cuenta de que en algún momento hubo suficientes niños jugando a las escondidas bajo los vehículos como para que el gobierno interviniera. Imagina el momento nacional en que los legisladores dijeron: bien, los niños están tratando los autos como literas, hay que legislar. Y ahora cada conductor danés debe comenzar su viaje con una inspección completa del perímetro como si custodiara un transporte militar. Sinceramente, es una norma tierna, muestra cuánto valoran la seguridad, pero también significa que la infancia danesa tiene tanta fuerza que modificó el código de tránsito. Mientras tanto, en otros países los niños se esconden en armarios o detrás de muebles, pero en Dinamarca aparentemente preferían hacerlo cerca de las llantas, obligando a todo un país a adoptar el ritual previo al manejo más adorable del mundo. 9. En Rusia conducir un auto sucio puede costarte una multa, sí, por suciedad. El gobierno trata el polvo en la carrocería como una falla moral, como si la limpieza estuviera junto a la legalidad vial, y la policía decide si tu vehículo pasó de ligeramente empolvado a criminalmente mugriento. Imagina entregar tus documentos mientras rezas que el agente no pase el dedo por tu coche como una tía decepcionada revisando el mueble del polvo. Supuestamente se trata de la visibilidad de la placa, pero parece más bien: necesitamos dinero y tu coche se ve triste. Y lo curioso es que esto ocurre en un país donde las carreteras se convierten en apocalipsis de lodo la mitad del año. Rusia puede ser el único lugar donde puedes conducir en una ventisca a 20 grados bajo cero sin romper la ley, pero basta una línea de polvo en el parachoques y de pronto eres el enemigo público número 1. 10. En California es ilegal conducir usando gafas de realidad virtual. Sí, esto tuvo que escribirse, porque inevitablemente algún entusiasta tecnológico pensó: ¿qué haría más inmersivo manejar? No ver la realidad, e intentó pilotar un Prius como si fuera un simulador de carreras. La ley existe porque la gente realmente lo hizo, lo cual es la frase más típica de Silicon Valley. Imagina a un policía deteniendo a alguien solo para descubrirlo con un visor puesto, aferrado al volante como si estuviera en Mario Kart, sin darse cuenta de que las cáscaras de plátano no son reales. Y lo mejor es lo específica que es la norma. Puedes usar una pantalla táctil, puedes usar un GPS,
pero el gobierno tuvo que aclarar expresamente: por favor, no se venda los ojos con electrónica mientras maneja una máquina de 2 toneladas. Verdaderamente, la innovación californiana es un regalo que a veces conviene devolver. 11. En Francia es ilegal conducir sin un alcoholímetro en el auto. Sí, el gobierno básicamente dijo: no confiamos en ti, examínate tú mismo. Y de alguna forma, eso se volvió ley de tránsito, en vez de sesión de terapia colectiva. La idea es que los conductores verifiquen su sobriedad antes de manejar, lo cual suena responsable hasta que imaginas a alguien soplando, viendo un resultado preocupante y pensando: tal vez una prueba más, como si fuera al mejor de 3. Y claro, la multa no es por conducir ebrio, sino por no tener el aparato que probaría que lo estás, lo cual es ironía burocrática pura. Te castigan no por el delito, sino por no traer la evidencia. Es el equivalente legislativo a darte tarea y castigarte por olvidar el lápiz. Y mientras otros países toman el alcohol en serio, Francia miró su cultura del vino y decidió legislar la autorreflexión. 12. En el territorio del norte de Australia es ilegal conducir con alguna extremidad fuera del vehículo, lo que significa que sacar el codo por la ventana, algo que todos hacen sin pensarlo, es un crimen. La norma existe porque al parecer la gente trataba las ventanas como reposabrazos mientras conducía a toda velocidad por autopistas llenas de criaturas capaces de arrancarte el brazo, y el gobierno se asustó con razón. Lo interesante es que los australianos son conocidos por su calma, pero imponer todas las extremidades dentro del vehículo se volvió prioridad. Mientras tanto, la zona está llena de cocodrilos, serpientes gigantes y arañas del tamaño de platos, pero claro, la verdadera amenaza es un codo al sol. En justicia, la ley tiene sentido por el entorno, pero igual genera la imagen de conductores recogiendo los brazos como si estuvieran en una montaña rusa. 13. En China, los conductores involucrados en choques menores deben quedarse exactamente donde están, incluso si bloquean toda la carretera, porque mover el auto podría interferir con la investigación. Eso significa que un pequeño golpe puede causar un atasco kilométrico, ya que la ley trata cada rasguño como escena de crimen nacional. Imagina 2 autos que se tocan a 8 kilómetros por hora. Los conductores bajan, se miran y dicen: bueno, supongo que vivimos aquí ahora, mientras el tráfico detrás colapsa en caos. La idea es preservar evidencia, pero en la práctica parece que alguien malinterpretó una serie policial y nunca rectificó. Mientras en la mayoría de países despejar la vía es prioridad, en China la vía se convierte en museo hasta que llega la autoridad. Es la instalación artística más ineficiente del mundo. 14. En el Reino Unido pueden multarte por conducir demasiado lento en la autopista, lo cual suena razonable hasta que descubres que demasiado lento depende totalmente del humor del oficial, lo que significa que tu velocidad, tu suerte y tu billetera dependen de si el policía desayunó bien. La ley busca evitar congestión, pero irónicamente detener a alguien por ir despacio genera más tráfico, lo que hace que el concepto se destruya solo. Imagina conducir a un ritmo normal y ver luces detrás porque, al parecer, ofendiste a los dioses de la velocidad británica, y como el Reino Unido ya tiene cámaras que controlan todo, añadir crímenes de lentitud parece la forma del gobierno de decir: si no tienes miedo, no estás manejando bien. Es como si copiaran la confianza alemana, pero con reglas, papeleo y decepción. 15. En Ciudad de México hay una regla que restringe circular según el número de la placa para reducir contaminación, lo cual suena admirable en teoría, pero en la práctica impulsó a millones a comprar un segundo auto, generalmente más viejo, más sucio y más contaminante. Es una ley que transformó el ambientalismo en una fiebre de autos usados, como si un burócrata jamás hubiera conocido a un conductor decidido. Imagina despertar, descubrir que tu coche no puede circular hoy, encogerte de hombros y decir: conduciré el de repuesto, que fue exactamente lo que todos hicieron. Y ahora el aire, no, es peor porque los legisladores subestimaron la devoción de la gente a no tomar transporte público. Es la clase de norma que resuelve el problema en papel mientras incendia la ciudad real. Nada difunde la innovación como una regulación bien intencionada y mal ejecutada. 16. En Canadá, especialmente en Quebec, es ilegal rebasar una máquina quitanieves por la derecha, lo que tiene sentido hasta que notas que muchas carreteras te obligan a hacerlo.
creando la versión invernal de una batalla final que no puedes pelear. Las quitanieves avanzan con la velocidad de una tortuga anciana en paseo reflexivo, y aún así, los conductores deben seguirlas dócilmente como discípulos de un profeta metálico. Lo gracioso es que son enormes, impredecibles y a veces viajan en grupo como búfalos migratorios, transformando las autopistas en desfiles de polvo blanco y desesperación. Intenta pasarlas mal y te multan. La forma del gobierno de decir, no desafíes a los dioses de la nieve, estamos de su lado. Es lógica y frustrante a la vez, una contradicción perfectamente canadiense. 17. En Singapur es ilegal dejar el motor encendido demasiado tiempo, incluso con calor abrasador, porque el gobierno toma la calidad del aire tan en serio que el confort es opcional. La lógica es buena, pero imagina estar dentro del auto derritiéndote como una paleta olvidada, mientras un oficial se acerca con la calma de alguien que jamás ha sentido 95% de humedad. Singapur ya es la nación más reglamentada del planeta, así que esta norma encaja perfectamente. Pero la idea de elegir entre aire acondicionado y obedecer la ley es el sufrimiento urbano máximo. Y por supuesto, taxis, autobuses y repartidores son los más controlados, lo que obliga a quienes más necesitan aire a jugar ruleta con el motor cada vez que se detienen. Solo Singapur podría convertir mantenerse fresco en un riesgo legal. 18. En Irlanda existe una ley que permite multarte si tus luces no están atenuadas adecuadamente, lo que suena razonable hasta que notas que adecuado depende del humor, el clima y quizá del desayuno del oficial que te detiene, dejándote en un limbo filosófico donde intentas adivinar si tus luces son ligeramente groseras o criminalmente irrespetuosas. Y como las carreteras irlandesas combinan oscuridad total y lluvia reflectante, no hay manera de ganar. Ajustas las luces para una condición y la otra te traiciona como un Judas húmedo. Mientras tanto, la ley espera que calibres tus faros como si afinaras un violín Stradivarius en plena tormenta, rezando que el agente no sea un fanático de la etiqueta lumínica. Es francamente admirable cómo Irlanda convirtió algo tan simple como las luces en un test de personalidad evaluado por la policía. 19. En Noruega, las llantas con clavos son legales, pero solo si pagas una tarifa de clavos. Probablemente la primera vez que un gobierno logra monetizar el invierno. La lógica es que los clavos dañan el pavimento, lo cual es justo, pero sigue siendo profundamente noruego decir, claro, puedes sobrevivir a las carreteras heladas, pero deposita tu impuesto estacional primero, como si la seguridad invernal fuera un servicio por suscripción. Y lo curioso es que este es un país donde la gente conduce entre tormentas que parecen documentales del Ártico. Pero aún así, la prioridad es no herir los sentimientos del asfalto. Así que cada año, los conductores deciden, ¿quiero tracción o quiero ahorrar y confiar en la naturaleza? Y por la cantidad que evita pagar, los noruegos confían más en sí mismos que en la física. 20. En España es ilegal conducir con sandalias o sin zapatos, porque según la ley, tu habilidad al volante depende de tu calzado, lo cual es gracioso porque los veranos españoles derriten el pavimento. Pero el gobierno insiste en que antes de arriesgar insolación, consigas zapatos reales como una cenicienta motorizada. La regla tiene sentido. En teoría, claro, pero en la práctica convierte cada pueblo costero en una comedia donde los turistas descubren tarde que deben elegir entre conducir ilegalmente en chanclas o caminar descalzos sobre una sartén. Y me encanta que la ley no especifique el tipo de zapato, así que puedes conducir con los tenis más inútiles mientras tengan agujetas. Tu control puede ser pésimo, tu atención dudosa, pero al menos tus dedos no ondean como hélices rebeldes. 21. En Corea del Sur, tocar música fuerte cerca de zonas residenciales puede costarte una multa, porque el gobierno decidió que los bajos a las 11 de la noche son un peligro mayor que el tráfico de Seúl. La ley buscaba reducir el ruido, pero creó una generación de conductores que manejan el volumen como si fueran códigos nucleares, bajándolo con miedo cada vez que pasan un edificio, temiendo que un golpe de bajo invoque a un policía entre las sombras. Lo gracioso es que el tráfico coreano ya suena como una sinfonía de bocinas y suspiros, pero el gobierno eligió censurar la música. Y si has visto a un conductor coreano zigzaguear entre carriles como jugando Tetris experto, pensarías que el crimen real es el estrés, no una canción de K-pop escapando por la ventana. 22.
En Suecia, las luces del auto deben estar encendidas todo el tiempo, incluso en verano cuando el sol básicamente comete incendios ópticos sobre el paisaje. Aunque la norma mejora la seguridad, también obliga a los conductores a fingir que protagonizan un drama policial escandinavo cada vez que van al supermercado. Imagina salir al mediodía, cegado por la luz, y aún así encender los faros como si entraras a un fiordo encantado. La policía lo aplica rigurosamente, porque en Suecia la visibilidad es un estilo de vida, no una condición. Y como la norma lleva tanto tiempo, nadie la cuestiona. En pleno sol de medianoche, los suecos prenden las luces porque el gobierno lo dijo, demostrando su amor por la obediencia ordenada que para ellos tiene sentido y para el resto del mundo, ninguno. 23. En Emiratos Árabes, los autos sucios pueden ser confiscados, no solo multados, porque el gobierno considera el polvo excesivo un problema de imagen pública, lo cual es hilarante considerando que el país entero es un desierto glamoroso. Pero sí, si tu coche acumula demasiada arena, las autoridades lo tratan como traición estética y tu Honda termina secuestrado en un corralón. La lógica es que los autos sucios afean las ciudades, pero las tormentas de arena ocurren casi cada semana, cubriendo todo con un barniz beige gratuito. Los conductores viven en un ciclo eterno: lavar, tormenta, pánico, repetir, y me fascina imaginar a alguien saliendo del trabajo, viendo su coche ausente y creyendo que se lo robaron, solo para descubrir que fue arrestado por no brillar lo suficiente en un país donde el brillo es casi constitucional. 24. En Italia pueden multarte por comer mientras manejas, sí, incluso una galleta, porque los legisladores decidieron que nada debe distraerte del camino, salvo el caos existencial del tráfico italiano. La norma buscaba seguridad, pero en un país donde las motos pasan entre autos con la confianza de libélulas cafeinadas, pensar que un bocado es el peligro real es pura comedia. Imagina que un oficial te detenga no por exceso de velocidad ni semáforo, sino por morder un biscotti como un criminal. Y aunque la intención es sensata, en la práctica convierte cada trayecto en dieta obligatoria, porque nada arruina más un antojo que la posibilidad de una multa acompañada de furia napolitana. Mientras tanto, las calles parecen un pinball viviente, pero sí, vigilemos los sándwiches. 25. En Nueva Zelanda, tocar la bocina sin una razón válida puede costarte una multa, lo cual es adorable porque la ley exige cortesía incluso en pleno enojo. En vez de bocinar como el resto del mundo, los neozelandeses deben hervir en silencio hasta que el momento pase. La norma busca reducir ruido, pero lo que logra es convertir a cada conductor en una olla de presión emocional, reprimiendo el lenguaje universal del enojo automovilístico. Imagina que alguien te cierre el paso y no puedas tocar la bocina salvo para advertir peligro, aunque él es el peligro. Y lo más gracioso es que las carreteras neozelandesas son tan pintorescas que manejar ya parece documental de naturaleza, hasta que un turista bocina y recibe consecuencias legales. 26. En Finlandia, estacionar en dirección contraria al tránsito puede costarte una multa, porque el gobierno decidió que la orientación de tu parachoques es pilar del orden nacional. Debes aparcar siguiendo el flujo, lo cual suena lógico hasta que recuerdas que muchas calles tranquilas no tienen flujo alguno, haciendo la falta tan absurda como ser castigado por colocar mal la caja de cereal. Imagina bajar del auto orgulloso de tu maniobra perfecta y volver más tarde a encontrar un ticket porque tu vehículo apuntaba existencialmente mal. Y claro, estamos hablando de Finlandia, hogar de la lógica fría y la precisión elegante, así que convertir la dirección del estacionamiento en ceremonia formal encaja con su personalidad. Mientras tanto, en otros países la gente aparca torcido, en la acera o en resignación. Pero Finlandia dijo, legislemos la vibra. 27. En Brasil es ilegal conducir con una bebida abierta, incluso sin alcohol, porque la ley asume que tener líquido te convierte en un peligro distraído. Busca evitar el alcohol al volante, pero en su dramatismo prohibió todo, volviendo a cada conductor sediento en un potencial delincuente. Imagina un día sofocante, tomas tu té helado y de inmediato violas la ley de la forma más brasileña posible. Y lo mejor es que el tráfico ya es un circo de motos cruzando huecos mínimos, autobuses girando sin aviso y glorietas que parecen arenas romanas. Pero el gobierno decidió que la bebida era el límite. Ahora puedes atravesar el caos total, pero Dios te libre de hidratarte. 28.
En los Países Bajos, los ciclistas tienen preferencia casi en todas partes, lo que hace que manejar sea como recorrer un santuario donde la especie protegida son humanos rápidos y confiados en bicicleta. La norma busca seguridad, pero convierte a cada conductor en cuidador cauteloso, vigilando ciclistas que surgen de la nada como gacelas teletransportadas. Imagina cruzar una esquina rezando que no aparezca uno a 50 km/h con canasta decorativa, porque un estornudo en falso te haría culpable. Y los ciclistas lo saben. Se mueven con la arrogancia de inmortales, cruzando con la certeza de que la ley es su escudo invisible. Sinceramente, es admirable cómo los neerlandeses convirtieron la bicicleta en depredador alfa del tráfico, mientras los autos aceptan su destino con paciencia. 29. En Turquía pueden multarte por escuchar música muy fuerte dentro del coche, como si el gobierno tuviera oído psíquico capaz de detectar bajos a través del metal y la frustración. La norma busca evitar ruido, pero genera la imagen de policías recorriendo calles atentos a un leve retumbar, como cazadores de fantasmas auditivos. La gente baja el volumen no por cortesía, sino por miedo a que surja un agente tras un cono. Mientras tanto, el tráfico turco ya es una orquesta de bocinas, gritos y maniobras agresivas, así que bajar la música es como susurrar en un concierto de rock. Irónicamente, el gobierno decidió que la verdadera amenaza a la paz no está fuera del auto, sino dentro. 30. En Filipinas existe un sistema que prohíbe circular ciertos días según el número de tu placa, lo que suena organizado hasta que descubres que obliga a los conductores a jugar ruleta semanal con su movilidad. Buscaba reducir congestión, pero logró que las familias compraran segundos autos, usualmente viejos y contaminantes, volviendo el tráfico de Manila un museo del motor en decadencia. Imagina despertar, revisar tu placa y descubrir que tu coche no puede existir hoy, como si participaras en una lotería distópica. Y el sistema lleva tanto tiempo que la gente simplemente lo acepta, como si jugar «¿Mi auto es legal hoy?» fuera normalidad adulta. Mientras tanto, el atasco sigue siendo legendario, pero al menos el gobierno puede decir que lo intentó. 31. En Portugal, pueden multarte por lavar tu coche en la calle porque al parecer la espuma es una amenaza pública, pese a que algunas colinas portuguesas parecen montañas rusas naturales. La norma busca evitar residuos químicos, pero se siente como si la policía de limpieza apareciera para regañarte por quitar mugre. Imagina lavar tranquilo tu parachoques y que te traten como si derramaras residuos nucleares. Mientras tanto, Portugal está lleno de autos estacionados en posiciones imposibles. Pero según la ley, el verdadero delito es el jabón. Es una contradicción bellamente portuguesa. Puedes encajar tu coche en un callejón medieval, pero enjuagarlo es blasfemia administrativa. 32. En Sudáfrica, conducir muy cerca del ganado puede costarte una multa, porque la ley reconoce lo que todos saben. Las vacas son las dueñas del camino y tú solo visitas. Protege a los animales, lo cual es tierno pero humillante, porque tu SUV de 2 toneladas debe ceder paso a una criatura que te mira con calma y cruza sin apuro. Convierte el tráfico en negociación con vacas, donde el humano debe comportarse. Imagina que un oficial te detenga para recordarte mantener distancia emocional de una res. Mientras tanto, la vaca sigue masticando como una deidad indiferente. Es una ley que demuestra que las jerarquías viales existen y el ser humano no está arriba. 33. En Croacia, conducir sin el juego obligatorio de bombillas de repuesto puede costarte multa, porque el gobierno decidió que cada conductor debe estar listo para realizar cirugía eléctrica en la carretera. La norma asume que en cualquier momento tus luces fallarán, y tú, tranquilo, abrirás el cofre y harás una operación técnica como un MacGyver balcánico. Imagina que el oficial te pida ver tu kit como si fuera un documento sagrado. Mientras tanto, la mitad del mundo ni sabe dónde están sus faros, pero Croacia dijo, sin excusas, lleva las bombillas o paga. Sinceramente, es una regla encantadoramente anticuada, que asume que todos son mecánicos competentes listos para reparar en la oscuridad. 34. En Rumania puedes ser multado por conducir un coche demasiado sucio, no inseguro ni averiado, solo estéticamente ofensivo. Y la ley es tan ambigua que parece que la policía rumana tiene el estándar de limpieza más flexible del planeta. Imagina despertar tras una semana de lluvia, ver algo de barro y descubrir que tu coche ahora es una vergüenza nacional. Y lo más rumano es que se aplica con más rigor en ciudades donde los autos se ensucian más rápido,
como una broma cósmica. Mientras tanto, las carreteras están llenas de tráfico, caótico, carros tirados por caballos y ovejas paseando. Pero el gobierno dijo, combatamos el polvo, como si fuera la amenaza real. La idea de que tu coche deba estar impecable todo el tiempo es ridícula y perfectamente rumana. 35. En Eslovenia es ilegal remolcar un coche con una cuerda de más de 3 metros, lo cual suena simple hasta que recuerdas que 3 metros equivalen a la distancia entre dos desconocidos incómodos en una parada de autobús, lo que te obliga a remolcar el auto averiado tan cerca que parece un beso de parachoques a cámara lenta. Y lo mejor es que la policía mide la cuerda, porque al parecer no basta con ayudar a tu amigo. Debes hacerlo con la precisión de un gimnasta olímpico en rutina de listón. Si es muy larga, multa; si es muy corta, puedes chocar como un ariete cortés. Es una ley que demuestra el compromiso nacional con controlar el caos. Si vas a arrastrar un auto muerto por los Alpes, hazlo con apego reglamentario. 36. En Malasia es ilegal llevar más pasajeros que cinturones, lo que parece lógico hasta que descubres que esta ley trata tu coche como detector moral. Porque si la rompes, el gobierno asume que manejas un taxi ilegal, una guardería rodante o un circo en práctica. Y de verdad, detienen a gente por exceso sospechoso de cabezas, creando un teatro donde las familias intentan lucir inocentes mientras avanzan a paso de tortuga. Con el calor malayo, esconder al primo extra es imposible, así que la norma solo sirve para obligarte a exponer tu vida social al público. Mientras otros países multan por inseguridad, Malasia lo hace por popularidad, lo cual resulta francamente ofensivo. 37. En Polonia te pueden multar por conducir un coche sucio solo si la placa no se lee, lo que crea un hermoso vacío legal donde el resto del vehículo puede parecer recién desenterrado de un pantano mientras las placas brillen como faros de pureza burocrática. Y los conductores lo aprovechan, circulando en autos tan cubiertos de barro que parecen fósiles en movimiento, pero legales porque los números son visibles. Imagina al policía mirando el coche con cara de filósofo ante una obra abstracta y luego dejarlo pasar porque la ley lo dice. Es el compromiso más polaco posible. Función sobre forma, barro sobre estética, legalidad sobre limpieza. 38. En Argentina es obligatorio llevar un extintor en buen estado, lo cual suena sensato hasta que notas que los oficiales lo revisan con ojo crítico, como jueces de talento bombero. Es el único país donde tu capacidad de apagar incendios define tu derecho a conducir, como si cada trayecto implicara una combustión espontánea potencial. Y lo curioso es que multan a quienes no tienen presión suficiente, como si el Estado asumiera que todos podemos estallar en llamas en cualquier momento. Mientras muchos apenas rellenan el limpiaparabrisas, Argentina decidió que lo esencial es estar preparado para el apocalipsis menor. 39. En Botsuana, es ilegal conducir un coche demasiado polvoriento, lo cual parece razonable hasta que recuerdas que el país entero es básicamente polvo en distintas formas. Aquí las tormentas no pasan, se mudan, eligen cortinas y se instalan. Así que multar por polvo es como castigar a los peces por estar mojados. Los agentes patrullan atentos, deteniendo a quien se haya mimetizado con el paisaje. Imagina que te sermoneen sobre limpieza mientras el viento te cubre de tierra. Es una ley que intenta vencer a la naturaleza con papeleo, y ese combate la humanidad ya lo perdió. 40. En Austria está prohibido tocar la bocina en zonas silenciosas, salvo que sea absolutamente necesario, lo cual suena fácil hasta que descubres que los austriacos interpretan necesario con rigor monástico. Bocinar porque te cierran el paso. Innecesario. Porque un peatón se cruza. Tampoco. Porque un camión retrocede hacia ti como rinoceronte confundido. Discutible. Es como si el país decidiera que la contención emocional vale más que evitar choques. Y lo gracioso es que antes era tradición bocinar en túneles alpinos por diversión, pero ahora es delito, prohibiendo incluso los ecos alegres. Austria logró multar el impulso de salvar una vida con cortesía. 41. En India las vacas tienen prioridad en la vía, siempre, lo que significa que las leyes de tránsito se inclinan ante su autoridad con reverencia casi divina. Los conductores lo saben, así que cualquier trayecto puede convertirse en un duelo sagrado con un animal enorme e impasible en medio de 6 carriles. El gobierno lo aplica como evangelio, porque dañar una vaca, aunque sea por accidente, equivale a desafiar el destino.
Mientras tanto, el animal te observa con calma iluminada, como diciendo, sí, humano, el camino es mío. Y tú solo puedes aceptar. Las vacas no son obstáculos, son supervisoras con inmunidad diplomática. 42. En Japón es ilegal frenar bruscamente sin motivo válido, lo cual es cómico, porque motivo válido es la frase más ambigua del mundo. Imagina justificar ante la ley por qué frenaste. ¿Un gato? ¿Una hoja? ¿Una crisis existencial? Y esperar que el agente comparta tu pánico. Eso crea una cultura donde los conductores frenan como si desactivaran bombas, lentos y ceremoniosos, incluso en emergencias. Mientras tanto, las calles japonesas están llenas de bicicletas y repartidores que aparecen como fantasmas súbitos, pero la norma exige serenidad total. Es la versión legal del autocontrol emocional. 43. En Jamaica está prohibido insultar a otro conductor, lo que básicamente elimina el 90% del vocabulario vial mundial. Imagina que alguien te encierre con furia y debas canalizar tu rabia con frases de autoayuda. Y la policía lo hace cumplir, convirtiendo la furia al volante en delito serio. Mientras tanto, las calles jamaicanas son un carnaval de bocinas y caos, pero el gobierno exige que tu enojo sea apto para todo público. Es el único país donde puedes chocar y además ser multado por expresarte mal. 44. En Kenia puedes ser multado por salpicar a peatones, lo cual suena noble hasta que recuerdas que las lluvias convierten las calles en chocolate líquido, haciendo imposible conducir sin desafiar las leyes de la física. Y los peatones te denunciarán sin dudarlo, porque nada une tanto como la venganza del barro compartido. Imagina conducir a paso lento, rogando a la hidrodinámica compasión, y que una gota rebelde manche a alguien. Delito. Es una ley que castiga a los conductores por culpa del clima, como si el universo mismo te reprendiera. 45. En Grecia es ilegal conducir con sandalias, descalzo o con tacones, porque el gobierno cree que el calzado determina el destino, y el destino si chocas. Buscan postura segura, lo cual es tierno considerando que las carreteras griegas tienen curvas capaces de cortar melones, y los locales las toman como si compitieran en rally, pero las autoridades insisten en que el peligro son los zapatos. Los agentes juzgan tu calzado como críticos de moda con autoridad legal. Y los turistas son las víctimas favoritas, porque nada dice vacaciones como ser multado por las sandalias de playa. 46. En Hungría está prohibido consumir cualquier cantidad de alcohol antes de conducir, ni un sorbo, lo que convierte a cada conductor en potencial riesgo por oler cerveza. Los agentes usan alcoholímetros tan sensibles que podrían detectar chicle guardado junto a una botella. Así, nadie bebe si va a manejar. Y lo dicen con devoción casi religiosa. Y lo irónico es que las carreteras ya son suficientemente caóticas como para que la sobriedad sea reto mortal. Pero el gobierno decidió eliminar la diversión del todo. Es una ley estricta, severa y muy húngara. 47. En Chile los conductores deben mantener ambas manos en el volante salvo para señalar, lo que vuelve cada gesto casual, como rascarse o ajustarse los lentes, en acto sospechoso. La policía multa incluso la conducción relajada, convirtiendo cada trayecto en un número de no toques nada jamás. Los chilenos lo saben, por eso sujetan el volante con intensidad teatral, como si pelearan con una serpiente. Pero cualquiera que haya manejado en Santiago sabe que el verdadero peligro no es tu postura, sino el bus que decide reinventar los carriles. Aún así, la ley sigue, transformando la conducción en disciplina moral. 48. En Marruecos te pueden multar por no ceder el paso a carretas de burros. Porque sí, esos vehículos siguen siendo parte legal del tráfico. Significa que las carreteras pueden convertirse en autopistas medievales donde tu moderno sedán debe esperar respetuosamente a un burro cargando verduras a paso histórico. Y los agentes lo aplican con seriedad, porque el burro tiene prioridad y tú solo eres invitado. Genera escenas surrealistas donde un atasco entero obedece a un animal sin prisa y los autos esperan como discípulos del ritmo ancestral. 49. En Suiza, otra vez, dejar el motor encendido demasiado tiempo puede costarte una multa incluso en invierno, lo que te deja dos opciones, congelarte o pagar. Y el gobierno ve ambas como razonables. Los policías patrullan escuchando motores como francotiradores del silencio.
Imagina estar tiritando en tu coche esperando que se descongele el vidrio y un agente aparece con energía de bibliotecario severo. Suiza valora tanto la paz que hasta calentar las manos puede ser delito. Es la versión final de respeta al vecindario. 50. En Tailandia, el mismo país que prohibió conducir sin camisa, también prohíbe que los pasajeros de motocicleta vayan sentados de lado, porque consideraron demasiado peligroso el estilo a lo amazona, lo cual es gracioso dado que allí las familias enteras viajan en una sola moto como si fueran acróbatas. La norma intenta imponer orden, pero los locales la ignoran con habilidad legendaria, y los policías terminan discutiendo sobre ángulos de asiento. Es una ley que sobrevive solo en el papel, recordatorio de que alguien creyó que la postura solucionaría el tráfico. 51. Y finalmente, en Alemania, patria de la locura de la Autobahn, existe una ley que castiga quedarse sin combustible en ella, lo cual es el cierre perfecto, porque significa que el país no solo permite velocidades absurdas, sino que penaliza tu mala planificación como un padre estricto, regañando por olvidar el almuerzo. Imagina que tu coche se apaga a 240 km por hora y el gobierno lo ve como fallo moral, no mecánico. Quedarse sin gasolina es negligencia prevenible, o sea, Alemania logró criminalizar la estupidez misma. La norma ideal, lógica, dura, eficiente y ridículamente graciosa, porque solo allí puedes conducir como avión, pero si calculas mal el tanque, eres un genio del desastre. Y ahí lo tienes, prueba de que el tráfico no necesita lógica, solo creatividad absurda. Dale me gusta, suscríbete y comparte antes de que sea ilegal.